Buen día, hoy vamos a hablar sobre la lectura de Los Siete Saberes de Edgar Morin. Eh, Sabemos que en este libro el autor nos relata de 7 principios que nosotros debemos tener para poder desenvolvernos en cualquier sociedad, cualquier cultura, en cualquier espacio de global. Esto también lo podríamos conocer como un tipo de educación global que genere un contexto igual en todas las situaciones de nuestras vidas. De las cegueras del conocimiento, que pena. Entonces, pues podríamos decir que este principio se genera a partir de la prueba y el error. Entonces, es el saber cómo los profesores hoy en día se preocupan por conocer al estudiante y de qué manera aprende más fácil, sino de cómo, sino que tienen una sola pedagogía general para todos. Entonces es importante eso, además de que pues algo que a mi consideración es importante es que nosotros aprendemos mucho del error, porque si uno comete un error pues le va a quedar consciente de que pues ese error no lo puede volver a cometer de la misma forma o va a generar algo dentro de nosotros, ¿sí? Entonces es importante eso. Además de que pues se puede detectar y ¿qué? Y subsanar las ilusiones del conocimiento. Es decir, cosas que de pronto creemos que son importantes, pero en realidad no lo son. Conocimiento pertinente. Este principio pues nos permite identificar la información realmente necesaria o global que nosotros necesitamos para desenvolvernos en un cualquier contexto. Eh, es preciso pues desarrollar el conocimiento natural de los alumnos que les permita desarrollarse en un contexto diferente al que habitualmente se encuentra. Entonces es importante que este conocimiento y esta adquisición de conocimiento sea un conocimiento que funcione en un contexto tanto local como un contexto donde alguien nuevo vaya a ir. Entonces es importante que este conocimiento sea un conocimiento que realmente importe y genere un impacto, ¿sí? Que nosotros vayamos a ese lugar y también entendamos que así como nosotros nos tenemos nuestra cultura, ellos también deben tener su cultura y debemos respetar dicha cultura humana. En este principio, pues Morin nos propone que debemos reconocer que el ser humano es una especie dentro de cierto lugar, ¿sí? Por decirlo así. Entonces es importante entender la diversidad de la cultura y física que cada persona tiene, ¿sí? Y entendiendo que también cada ser humano es un ente psicológico, psíquico, biológico, físico, social y histórico diferente, ¿sí? Entonces, entender este punto de vista pues genera que eh, nosotros empecemos a entender el conocer a otra persona u otra cultura, el respeto y sobre todo generar una conciencia de una conciencia global, entidad terrenal. Edgar Morin propone que pues nosotros debemos ser conscientes de que hay un conocimiento anterior a nosotros, un conocimiento que pues tiene ya historia y tiene eh, principios anteriores a nosotros. Entonces eh, nos propone que nosotros debemos respetar esto y si podemos de pronto actualizarlo a las necesidades que tenemos en este momento. Dentro de este principio, él nos propone que debemos mantener eh, uno de los principales objetivos de la enseñanza de reconocerse el cuidado de nuestro entorno para un futuro. Entonces, es entender de que si nosotros hoy no cuidamos nuestros recursos naturales y nuestras fuentes hídricas, posteriormente para nuestras futuras generaciones que vendrán, ¿sí? Es el entender que
nosotros hoy tenemos la oportunidad de tomar agua, pero si no cuidamos desde ahora, de pronto nuestros nietos no lo puedan hacer, o nuestros hijos tal vez, o inclusive hasta nosotros cuando ya seamos más mayores. Entonces, él propone que debemos tener una unanimidad, de cuando nosotros, sin importar si estoy en mi casa o si estoy en la casa de un compañero, o si estoy en un parque o si estoy en un bosque, debemos cuidar sin que de pronto alguien venga y nos esté imponiendo el cuidado a ese entorno. Entonces es el saber de que nosotros debemos cuidar sin tener un policía, por decirlo así. Incertidumbres. Entonces esto nos propone que vamos a tener un océano de incertidumbres y de dudas, y pues dentro de estas dudas y este océano van a haber de pronto pequeños espacios de seguridad, o de donde se conozca completamente el tema, ¿sí? O la certeza, por decirlo así. Entonces es conseguir varias alternativas para resolver un problema, y de cuando ya tengamos nosotros eh, una decisión clara, seguir con ella y tener paciencia de pronto y posibilidades de resolver si se nos llega a presentar algún problema. Entonces es guiar a nuestro alumno para generar diferentes formas de resolver los problemas que se les presenten. Enseñar la comprensión. Entonces esto nos habla de que eh, cada persona nace en un contexto diferente y en una cultura diferente posiblemente. Entonces es entender que podemos generar un cambio eh, personal a partir de conocer diferentes culturas. Entonces es el saber respetar una cultura diferente a la nuestra, y de pronto que la cultura, nosotros acoplarnos a esa cultura y no tener que ir a hacer cambios o querer cambiar esta cultura por solo factor nuestro, ¿sí? Entonces es la comprensión de que siempre, la que siempre amenaza las costumbres, ¿sí? O sea, esta comprensión la amenaza por lo general las costumbres, la costumbre de cada uno. Entonces, digamos, la costumbre del colombiano de dejar de pronto todo para lo último, podría ser un efecto negativo si nos fuéramos a otro contexto. Entonces es el entender de que estamos en un contexto, no es el último principio, el séptimo. Este nos habla de una relación en un espacio. Entonces es el entender también de que la sociedad nos debe generar a nosotros un incentivo y nosotros un incentivo a la sociedad, o entender la sociedad y que la sociedad nos entienda a nosotros. Entonces es el saber convivir de pronto con diferentes culturas, y no que solo la educación debe tomarse una conciencia de la tierra, sino que también permitir que ésta se convierta en una ciudadanía terrenal, ¿sí? Entonces es decir, que se haga una globalización de todas las culturas, o de que cada cultura o cada pedagogo genere este conocimiento a partir de diferentes alternativas, en donde nosotros le permitamos al estudiante de generar el conocimiento a partir del hablar o del relacionarnos con diferentes culturas y diferentes personas. Chao, chao.